Vuelvo a repetir la indicación. Al final de la presentación viene una diapositiva de lo que vamos a hacer. Este tema ya lo revisamos, únicamente es volverlo a ver qué situaciones existen, si existiera alguna duda, ¿sí? Para que podamos continuar con esto. ¿Sale? Al final de la presentación viene la actividad que vamos a realizar, es un apunte de geografía, ¿ok? Por si existiera alguna duda, pues me escriben ahí en el chat y con gusto se las vamos resolviendo. Ok, entonces, vamos a comenzar como les decía, vamos a ver lo que son las actividades económicas, que ya lo habíamos revisado en geografía en anteriores sesiones, y únicamente pues vamos a volverlo a revisar por si existía alguna duda, si alguien quiere comentarnos algo, tener algo más claro, platicarnos algo diferente acerca del tema, me ponen en el chat y con mucho gusto lo revisamos. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Entonces, las actividades económicas. La primera actividad que vamos a revisar pues son las actividades primarias, ¿sale? Y pues bueno, como ya lo habíamos visto en nuestro libro de geografía, las actividades primarias son todas aquellas actividades que se encargan de extraer los productos directamente a la naturaleza. Esas son las actividades primarias, ¿ok? Y pues se dividen en agricultura, ganadería y pesca, producción maderera y extracción de minerales, ¿sale? Asimismo, por ejemplo, la agricultura la vamos a encontrar la agricultura la vamos a encontrar dividida en 4 tipos, ¿sí? En 4 tipos de agricultura. Por ejemplo, la agricultura de temporal o extensiva. Sabemos que la agricultura temporal o extensiva es la que depende aquella de las lluvias, ¿sí? De manera que solamente se puede cosechar pues por un periodo en el año. No es que se pueda estar cosechando ni sembrando todo en el año, sino únicamente tienen que aprovechar las temporadas de lluvia. Por ejemplo, aquí en San Francisco tenemos lo que son parcelas con agricultura de temporal, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en esta temporada empiezan a sembrar aquí en San Francisco. También otro tipo de agricultura es la agricultura de riego o intensiva. Esta no depende de las temporadas de lluvia. El agua llega a los cultivos por medio de canales o sistemas de riego artificial, ¿sale? Y esto permite al menos 2 veces al año obtener productos, ¿sale? Y por ejemplo, la de temporal, pues no, únicamente 1 vez al año. También tenemos la agricultura de subsistencia. Esta se utiliza únicamente para cubrir las necesidades del agricultor y su familia, únicamente. No es como otra, la siguiente que vamos a ver, que es la agricultura comercial, en la cual se utiliza para poder vender, ¿sí? La agricultura comercial es utilizada para poder vender los productos que se obtienen. Utiliza máquinas, semillas mejoradas, fertilizantes, complejos de riego, perdón, ¿sí? Y este producto es más necesario o más utilizado, por ejemplo, pues para la venta. Y la de subsistencia pues se requiere únicamente pues para que el agricultor pues viva, ¿sale? Después tenemos, como les decía, la ganadería y pesca. La ganadería y pesca la vamos a encontrar igual dividida en 3. La de autoconsumo, que es muy fácil, pues bueno, la de autoconsumo únicamente la practican las familias, pues para consumo propio, ¿sí? Para consumo de cada uno de los familiares. La agricultura y pesca, perdón, la ganadería y pesca extensiva, esta se realiza en terrenos muy grandes, ¿sí? Que permite que los animales encuentren pasto suficiente en todos lados. ¿Sí? Se utilizan corrales muy grandes, extensiones muy grandes, y ahí andan por todos lados los animales sin necesidad de tener que sacarlos de sus casas para poderlos pastorear, ¿sí? Y la intensiva. La intensiva, aquí los animales se les proporciona alimentos ya procesados y se realizan en establos, con la tecnología necesaria para aumentar la producción. Si esto a lo mejor lo hemos visto en la televisión, en donde existen ciertos establos, ciertos lugares donde los animales están únicamente en un corral y se la pasan todo el día, pues comiendo,
¿sale? La siguiente, pues, es la producción maderera. La producción maderera, pues, consiste en obtener todos los recursos maderables y no maderables también que se utilizan para la carpintería y la construcción, ¿sale? Los recursos maderables, pues, muy fácil, ir, cortar un árbol, obtener madera, por ejemplo, para la carpintería o la construcción. Los recursos no maderables que se obtienen a través de la producción maderera son, por ejemplo, raíces, tallos, resinas, fibras, ceras y gomas. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien ha visto en algún mercado, antes cuando se ponían, lógicamente, que había puestos en donde vendían raíces, ¿no? Pues qué tal raíz sirve para tal té, qué tal raíz sirve para tal cosa, o situaciones así, para tal enfermedad, pues bueno, esas raíces fueron obtenidas de la producción maderera, ¿sí? De la actividad primaria de la producción maderera. Y la última, de las actividades primarias, tenemos la extracción de minerales, ¿sale? Pues como ya sabemos, la extracción de minerales no consiste en otra cosa pues que la minería, ¿ok? Y pues bueno, mientras ha evolucionado el hombre, pues se han encontrado diferentes minerales que sirven para diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, el mineral que más se consume en todo el país, pues es el cobre, ¿sí? Es el acero, el carbón. Otro mineral muy consumido es el gas, el hierro, el aluminio, ¿no? Que es lo que más se consume, ¿ok? Muy bien. Después de allí, nos vamos a pasar a las segundas, que son actividades secundarias. ¿Y qué son las actividades secundarias? Bueno, pues las actividades secundarias son todas aquellas que se encargan de procesar lo que las actividades primarias obtienen, ¿sí? Por ejemplo, les decía hace un momento, la madera. La actividad primaria va al campo, corta un árbol y se lo lleva a la actividad secundaria, donde la actividad secundaria se encarga de procesarlo, de cambiar ese árbol, ese tronco, en una tabla de madera para construir un mueble, por ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a encontrar principalmente pues todo lo que son las industrias, las fábricas, todo eso. Esas son las actividades secundarias, ¿ok? Y bueno, la actividad secundaria la vamos a encontrar dividida en dos principalmente. La ligera. La ligera, pues es aquella, como les decía hace un momento, se toma el producto del campo directamente de la actividad primaria y lo procesa. Un ejemplo, la actividad primaria toma o cría un cerdo y la actividad secundaria de la industria ligera toma ese cerdo y lo divide en pedazos de carne para después pasarnos a la actividad terciaria. ¿Sale? Esa sería la industria ligera. Y la industria pesada es aquella que se encarga de transformar las materias primas en productos de mayor valor, ¿sí? Lo mismo como que les comentaba hace un momento, por ejemplo, la actividad secundaria de la industrial pesada, pues tomaría, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Lo fundiría el hierro y formaría unas barras grandes de acero, por ejemplo, ¿sale? O asimismo, por ejemplo, toma el hierro, lo funde, como les decía, y crea láminas, por ejemplo, o cables. Esa sería la industria pesada. Asimismo, la industria pesada la vamos a encontrar dividida en dos. La industria básica, que en esta encontramos todo lo que es la siderurgia, que la siderurgia, esa que les acabo de comentar, que transforma los minerales principalmente, ¿sí? Principalmente los transforma a través de procesos químicos para convertirlo, por ejemplo, en combustible, para convertirlo en gasolina, para convertir, por ejemplo, los minerales que se obtienen en yeso o en cal o en cemento, ¿sale? Y la otra industria pesada, la otra división de la industria pesada, es la industria de transformación. Esta utiliza los productos semi-elaborados de la industria básica para fabricar pues máquinas grandes, máquinas muy pesadas o de transporte. Por ejemplo, la actividad primaria se encarga de obtener hierro, ¿sí? Y la actividad secundaria de la industria pesada, por ejemplo, se encarga de agarrar ese hierro y convertirlo en lámina. Y la misma industria pesada, pero de la industria de transformación, se encarga de que esa lámina se convierta en las partes de un coche. Y entonces la industria de transformación toma los productos que hace la industria pesada, de convertir el hierro en láminas y empieza a formarlo pues para hacer las partes de un coche. O también, por ejemplo, lo podríamos tomar en cuenta o lo podríamos ejemplificar en una retroexcavadora, ¿no? Una retroexcavadora o mano de chango, como también se le conoce, que sirve para rascar en construcciones,
pues bueno, esa máquina, la industria de transformación se encarga de tomar todas las piezas que hace la industria pesada y armar una retroexcavadora, ¿no? Muy bien, también las actividades, como les decía, las actividades secundarias de la industria se dividen en regiones, principalmente en regiones industriales, o así les vamos a llamar, regiones industriales. Tenemos dos regiones industriales, la región de los Grandes Lagos y la región de áreas industriales de Europa. Por ejemplo, la región de los Grandes Lagos, esta se encuentra principalmente en Estados Unidos, ¿sí? Y pues bueno, por ejemplo, un ejemplo de esta región es donde Japón, por ejemplo, toma mano de obra muy numerosa y ocupa y entonces toda su producción que utilizan, o toda la producción que logran realizar, pues es una producción de alta tecnología y una competitividad muy alta a nivel mundial, ¿no? Y entonces, como les decía, por ejemplo, en Estados Unidos, la región de los Grandes Lagos, pues es muy importante porque ahí se encuentran las principales empresas o principales fábricas, mejor dicho, del mundo, ¿sí? Ventaja que tiene Estados Unidos de haber creado esas fábricas, pues cerca de lagos, y obtiene muchos recursos, pues estando cerca de un lago, ¿ok? La otra región industrial que tenemos, pues fue las áreas industriales de Europa, ¿sí? Estas, pues como ya les comenté hace un momento, también se encuentran cerca de ríos, por ejemplo, del río Weser, del río Elbe. En Alemania, por ejemplo, también encontramos grandes fábricas que se encuentran cerca de ríos, o también en París, por ejemplo, cerca del río del Hambre, ¿sí? En Francia, Barcelona, en Berlín, en Burdeos, son estas zonas en donde se logran establecer fábricas, ¿sí? Muy cerca de ríos, y que estas fábricas, pues bueno, tienen grandes producciones, tienen muy buen desarrollo, pues por tener la suerte de estar cerca de un río principalmente. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, también dentro de las actividades secundarias tenemos las industrias manufactureras. ¿Sí? ¿Qué son las industrias manufactureras? Pues bueno, son aquellas que toman los productos de las actividades primarias y crean pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esta industria manufacturera podría ser los libros, ¿sale? En donde se toma el papel de la actividad primaria, se empieza la producción a través de una imprenta y se crea al final pues un libro, ¿no? Asimismo, entonces, las industrias manufactureras las vamos a encontrar divididas, por ejemplo, en industria química. La industria química va a ser todas aquellas que se encuentran derivadas del petróleo. Por ejemplo, en la industria química encontramos la fábrica de llantas, la fábrica de cosméticos, la fábrica de botellas, ¿sí? Que son todos aquellos productos que se van a derivar del petróleo o van a surgir del petróleo. La industria textil, por ejemplo, aquí encontramos pues toda la fábrica de ropa, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto, las actividades primarias toman la lana de la planta, o bien la lana de un animal, de un borrego, se la llevan a una industria textil, hacen un hilo y de ahí hacen tela, por ejemplo, ¿no? También ahí encontramos la industria del cuero, en donde una res, le llevan la piel de una res a esta fábrica, a esta industria del cuero, y convierte esa res pues, en una parte de un zapato, ¿sí? También encontramos las industrias manufactureras de artículos de precisión. Aquí encontramos, por ejemplo, relojes, encontramos básculas, encontramos instrumental médico o aparatos fotográficos. Así que también toman todos los productos y forman una cámara fotográfica, por ejemplo. ¿Sale? La industria maderera la encontramos dentro de la industria manufacturera, en donde les decía, llega un árbol, ese árbol es convertido en un trozo de madera y luego esa madera es como llevada a una carpintería, y una carpintería la convierten en un mueble, ¿no? Y eso sería una industria manufacturera. La industria editorial, que les acabo de mencionar hace un momento, es aquella que se encarga de producir libros, de producir libretas, de producir cuadernos, enciclopedias, todo aquello que tenga que ver con papel, pues principalmente para la escuela, ¿sale? Y la industria de producción de alimentos también. Y aquí encontramos en la industria de producción de alimentos, pues como ya les dije, todo lo que tenga que ver con alimentos, por ejemplo, los productos primarios, agarran la vaca, extraen la leche y ya el producto secundario llega a una fábrica, la pasteurizan y todo el show y la meten a botellas, ¿no? Para después poderlas vender, ¿sale?
nos pasamos a la siguiente actividad. Aquí encontramos las actividades terciarias. Las actividades terciarias, ¿qué son? Bueno, pues las actividades terciarias son las últimas de esta cadena que acabamos de mencionar y son aquellas de las más importantes porque se encargan de que la actividad primaria y la secundaria pues tengan sentido. Es decir, que todo aquello que llega a estas actividades terciarias son las encargadas de hacerlo llegar a nuestras manos, ¿no? De venderlo todo, por decirlo. Aquí vamos a encontrar dividido, por ejemplo, las actividades terciarias en intercambio comercial. Eso es muy fácil. ¿Qué es el intercambio comercial? Pues únicamente, como les decía, únicamente ok, aquí una pequeña fallita técnica, pero ya resuelta. Muy bien, entonces les decía, las actividades de comercio, pues son aquellas que pues, se encargan de hacer un intercambio en que alguien vende el producto y lo compra, ¿no? Así de fácil, no hay mayor dificultad en esta situación de las actividades de comercio. También entonces encontramos las actividades de transporte, ¿sí? Todas aquellas actividades de transporte, por ejemplo, cuando teníamos la oportunidad de ir a nuestra escuela, cuando salíamos de nuestra casa y tomábamos una combi para llegar a la escuela, esa es una actividad terciaria, el transporte, ¿sí? O bien también cuando a lo mejor llegamos a ir de paseo, que llegamos a lo mejor a tomar un autobús o un avión, esas son actividades terciarias, se encargan de transportar a la gente, ¿no? Lo que son los barcos, los aviones, los trenes, los autobuses, todas esas son actividades terciarias, ¿ok? Y la última, las actividades de servicio. Las actividades de servicios, pues bueno, por ejemplo, son aquellas como lo que estamos utilizando ahorita, el Internet. El Internet es una actividad terciaria, es de servicios, la televisión es una actividad terciaria, los periódicos, las revistas, ¿sí? La escuela es una actividad terciaria por sí misma también. Todo aquello que se encarga de servicios, por ejemplo, el agua, la luz, el drenaje, todos esos son actividades terciarias y son de servicios. Oh, me acabo de dar cuenta que me salté el turismo. Sí, el turismo pues también es una actividad terciaria. Todo lo que tiene que ver con el turismo o con actividades de recreación, actividades culturales, zonas arqueológicas, lugares naturales, cataratas, volcanes, actividades deportivas, lugares donde se haga ciclismo, alpinismo o pesca, todas esas son actividades terciarias. ¿Sale? Y son, pues, lógicamente, una de las más importantes. Aparte que son las que obtienen mayor recurso económico. ¿Sí? Los países que tienen más desarrolladas sus actividades terciarias son aquellos países que se encuentran en primer mundo. ¿Sale? Por ejemplo, México tiene muy bien desarrolladas estas actividades, pero a diferencia de otros países, pues al ser muy grande, al ser muy diverso, pues tiene esa dificultad de no ser un país de primer mundo, ser un país en proceso de desarrollo. ¿Sale? Y pues bueno, esas son las actividades económicas que hemos visto, que ya hemos revisado, pero que no está de más poderlas ver nuevamente. Ok, como les mencioné al inicio de la sesión, les dije que al final iba a venir la actividad. Ok, entonces ustedes me van a anotar lo más importante en una hoja para meterlo en la carpeta de evidencias. ¿Sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, si alguien dice, yo quiero hacer un mapa mental, adelante, mapa mental. Quiero hacer un mapa conceptual, adelante, un mapa conceptual. Quiero hacer un resumen, un resumen. Quiero hacer una síntesis, una síntesis. Profe, ¿puedo agregar un dibujo? Sí, podemos agregar dibujos. ¿Sale? Lo hacen en una hoja. Si es en una hoja de cuaderno, la recortan, la ponen en su carpeta de evidencias para cuando nos veamos me la entreguen. Y si no, en una hoja blanca, una de color, no pasa absolutamente nada. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, muchachos, algo que nos quieran, me quieran preguntar o algo que quieran agregar para que demos por finalizada nuestra sesión.